Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde, cómo y cuándo nos estén escuchando y o mirando. Bienvenido al episodio 13, la segunda temporada de lo que hemos dado en llamar Inteligencia Artesanal. Le pido a nuestro invitado de lujo que se llame a silencio. Que se llame a silencio los primeros minutos y después lo vamos a exprimir 40, 45 minutos. El doctor Gulare, ¿cómo anda usted? Buenas, ¿cómo estás? Gracias por suspender su No, yo lo que quiero decir que para mí es un placer enorme. Sé que este programa tiene un significado muy especial, así que he venido feliz a participar de esta experiencia. Hoy no tenemos columna, hoy no tenemos publicidad, hoy no tenemos música. Vamos a exprimir esto al máximo. Bueno, lo que sí, donde escucharnos, estamos en vivo por AM570 Radio Belgrano y puedes enviarnos tu WhatsApp a efecto Vivendi, a efecto que se tenga a la vista y alimentar nuestro canal de diálogo al 1176436067 para los millennials. Estamos saliendo en vivo por el canal de YouTube de la radio y este episodio luego será inmortalizado de la mano de nuestra directora Sol Arias Landa en nuestro propio canal de YouTube para los centennials, para los nativos digitales. Pueden vernos en vivo en nuestro Instagram @RichmondLawyers y lo más nutritivo de este episodio pasará a la perpetuidad en Spotify. Buscanos cuando estés por salir a correr, acá doctor Gulare que es deporte, viajando en subte, bondi o mientras laburás como inteligencia artesanal. La cultura es eso que hacemos cuando nadie nos mira. En este espacio tratamos de generar una cultura jurídica, inmortalizar conversaciones, debates, reflexiones que tendríamos inclusive con los micrófonos y las cámaras apagadas. Queremos cambiar cosas y queremos que esta mesa sea el puntapié inicial de nuevos debates para que las nuevas generaciones de abogados sean actores sociales protagonistas de un cambio necesario. Este episodio es especial, si los hay. No todos los días uno tiene la posibilidad de conversar con un abogado que fue fiscal general, si no hice mal las cuentas, a los 32 años, que renunció, ya nos contará por qué, para ejercer la profesión, que concursó para juez camarista y no lo fue. Ya nos contará la anécdota si quiere, por decirle al Consejo de la Magistratura lo que pensaba del sistema, que haya escrito más de 20 libros, 50 artículos. Para tomar un poco de dimensión de quién es el invitado de hoy, me voy a tomar 2 minutos. Es doctor en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, catedrático de Derecho Penal y Procesal Penal en la misma universidad y ex fiscal general de la Procuración General de la Nación en el año 97 al 2001. Ha sido integrante de la Comisión de Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala, profesor visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, designado profesor honorario de la Universidad de San Martín de Porres en Perú, doctor honoris causa en la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. Fue subdirector del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA del 2011 al 2013, miembro fundador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de la República Argentina, actualmente socio de la Fundación Internacional de las Ciencias Penales y miembro de la Asociación Americana de Juristas. Sus obras, aparte, se han publicado en Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, Chile, Guatemala, El Salvador, Venezuela, España, Alemania, Italia, China, entre otros países, y ha dado más de 150 conferencias alrededor del mundo. Autor, ya lo dije, de más de 20 libros y 50 artículos de derecho penal. Bienvenido, doctor, ahora sí, Maximiliano Rusconi. Muchas gracias. Un embole haber leído todo eso, digamos. Lo importante es lo que hacen ustedes. Para tomar un poco de dimensión, ¿a quién tenemos hoy? Maxi, te cuento. Tenemos una breve introducción que es para tus alumnos, que es la mayoría, no los tuyos, sino la mayoría de la audiencia del programa son estudiantes de Derecho, en general no penalistas o no que están en la rama, estudiantes de Derecho. Y la idea de a los colegas que invitamos a este espacio es que conozcan un poco también a la persona atrás del jurista, del profesional, del profesor. Entonces hacemos una especie de generales de la ley, una especie de ping-pong para, viste, cuando estamos ahí en los debates, siempre decimos que ya hay el perfil del testigo en la general de la ley. Ya salta la ficha, ¿no? En algunos casos enseguida ya sabemos de qué se trata. Entonces son 10 preguntitas que no tienen mayor argumentación, pero así te conocemos un poco más. Me parece muy bien. Una pasión. El derecho. No esperaba menos. Un libro. La lucha por el derecho, de Yelin. Un lugar en el mundo. Es espantoso lo que voy a decir. Va a sonar demasiado
cheto, por decirlo de algún modo, pero la verdad que tuve la suerte de conocer las playas de Cerdeña en Italia y sí, es una maravilla. Suena mal, pero es muy lindo que voy a hacer. No veo por qué suena Yo mal. lo que sentí que suena muy bien en todo caso, ¿no? Me imagino un montón de cosas. No, cuando pero he dicho, ahí como que da lástima algo tan lindo y que es inaccesible para la mayor parte de la gente. No, bueno. Nosotros, te voy a dejar esta mínima participación. Para en que el estoy programa. tomando nota. No, nosotros nos alternamos viernes a viernes por cuestiones de agenda. El señor suele invitar a economistas o gente que está en el área de... Gente muy aburrida. Para mí sí, pero interesante. Y vos reformulaste esta pregunta, A ver. que no es un lugar en el mundo, sino un lugar en el mundo que Me te gusta, haya... cambiado la perspectiva sobre algo. Muy interesante la reformulación, te voy a decir. Te agradezco mucho. Mira, varios lugarcitos en el interior del país, en el norte de la Argentina, Jujuy, digamos, que son escenarios hermosos, pero algunos lugares con mucha pobreza. Entonces, eso te modifica la perspectiva porque decís... cuánta gente vinculada con el poder que posiblemente ni sepa que esto existe, digamos, ¿no? Entonces esas cosas me han cambiado la perspectiva. Por eso tan contradictorio. Por un lado la primera respuesta es Cerdeña y la segunda es esta, pero es así, o sea, que me hayan cambiado la perspectiva, son esos lugarcitos, pequeños pueblitos con gente con la piel que denota la fiereza del sol a los 50 grados de calor, y que no tiene ningún tipo de relación con el Estado, con las funciones del Estado, ¿no? Eso es un problema. ¿Una canción? Una canción. A ver, espera, dame un segundo Tenés más. mucha, vamos por otra. Bueno, pero puede ser un artista, una banda, algún grupo. Si yo diría Spinetta, Muchacha Ojo de Papel, bien. posiblemente Bien. Muchacha Ojo de Papel. Bueno. Ahora, lo que pasa es que estaba pensando, era la que más me gustaba y hubiera respondido automáticamente, y después el mismo Spinetta redefinió el sentido de la canción y ya no me gustó tanto, digamos. Okay. Porque, Hay perdón. cierta compatibilidad con el rock nacional y el derecho penal si hago una encuesta entre los penalistas que han venido y sus canciones. Excelente. El doctor Sicilia, a quien conoces, Sí. Fernando, también rock nacional. Gran relación la que hiciste. Me gusta. sé, pero es una Sí, encuesta sí, pero interna que tiene estoy mucho llevando. sentido. ¿Un hombre o una mujer actual de la historia que te haya marcado? Bueno, en estos días hay que mencionarlo. Yo creo que el Papa Francisco Bergoglio ha sido una persona que en una institución tan anquilosada, con buenas razones para ser crítico de lo que es la Iglesia en muchas cosas, él ha cambiado una perspectiva. Para mí es una persona que ha sido, digamos, generado con valentía, digamos, posiblemente un conjunto de decisiones que a algunas personas no les gusta, ¿no? En eso consiste la valentía cuando uno tiene un espacio de poder. Yo diría Bergoglio. Y... Ya está, Bergoglio. Impresionante. sí. Ya está. Pero querías No, pero agregar una algo mujer. más. No, dijiste un hombre y una mujer. Y Pero uno- ya que te tenemos. Claro. No, una mujer, mi madre. Aparte de mi Verónica. madre. Bueno, hermoso. No, sí, mi vieja, hay anécdotas que hay momentos de la vida de mi vieja que me han marcado muchísimo, entonces. Espectacular. ¿Tuve un problema con puntos suspensivos? ¿No? ¿Tuve un problema que hayas tenido? Que Tuve un problema perdón. has tenido varios, pero bueno, como todos. Con el sistema de justicia. El sistema en sí. Y con los jueces, algunos jueces. Ya hablaremos de una reforma judicial y todo lo que eso implica. ¿Qué te falta, doctor Rufón? Yo no pude, a pesar de que tenía la beca concedida, y no pude estar una estancia larga en Alemania, y lo soluciono. Ya estoy aceptado por un profesor Zatzger, de la Universidad de Múnich, que me va a recibir para que yo haga la 4ª edición de mi libro de Derecho Penal desde febrero a mayo del año que viene. Así que eso es ¿Febrero a cosa mayo del año que viene sí, te instalás? en Múnich. En Múnich. La Universidad de Ya Múnich. es un hecho. Sí, ya está, y Lo que me han mandado lo- una aceptación especialmente afectuosa. Los alemanes no es que son muy afectuosos. No, claro. Y según me cuentan algunos amigos en común, Sattler, que es este profesor que me recibe, fue muy, muy afectuoso, así que está contento de que esté. Bueno, Y yo también, de Lo que estar. te falta ya lo vas a cumplir el año que viene. La vida es eso que pasa entre qué y qué.
entre que empezás a descubrir que tenés fuerza para hacer cosas y descubrís después que ya no tenés fuerza para hacer cosas. Qué respuesta. Maxi, bueno, ¿te gustaría hablar de algo en especial? No, lo que ustedes... sí, de todo lo que ustedes propongan. Yo tengo ahí un draft, un borrador de libro que va a ser, si Dios quiere, el día de mañana, una especie de manual de ejercicio de la profesión, en el cual hablo de 3 estadios. El primero de ellos es cuando alguien que se involucra o se representa la posibilidad de estudiar Derecho, hasta que finalmente lo concreta. El segundo estadio es cuando comienza la carrera universitaria, termina esa carrera universitaria, y el último es cuando vivimos del ejercicio de la profesión. Entonces vamos a intentar irnos en retrospectiva al Maximiliano Rusconi, y en este primer estadio te pregunto si recordás a qué edad, en qué contexto decidiste estudiar Derecho. Mi papá era una persona muy culta, pero se dedicaba en algo que recién arrancaba, que era la informática. Era gerente o subgerente de procesamiento de datos, se llamaba en ese momento, de una gran empresa de gaseosas, digamos. Y bueno, por esa inclinación yo hice el secundario en gran parte en un industrial, etcétera. Enfilaba para la computación o algo así, que no estaba tan formalizado. Después me di cuenta que no me gustaba nada eso. Y me dediqué a intentar explorar durante un tiempito qué cosa me podía gustar. Y se me ocurrió en un momento la diplomacia, en donde había que hacer abogado previamente para la carrera diplomática. Que yo digo, después de mi vida, lo último que sería es un buen diplomático. Yo me vivo peleando con la gente, con lo cual, o sea, no en la vida cotidiana, pero sí en lo institucional. Y mi papá me dijo, mira, la verdad que ser abogado es muy importante como para hacerlo solo para un tentempié para otra cosa. Con lo cual, si te gusta la abogacía, fantástico, es una buena carrera. Él había hecho 2 años de abogacía. Y arranqué así. Te diría que sin una gran vocación, ¿viste? Yo, viendo mi vida en donde yo amo lo que hago, y esa cosa que se instaló en muchos chicos jóvenes, de algo así como que tiene que bajar una luz blanca, que es la vocación, y en ese momento te das cuenta que tenés que ser lo que sea. Bueno, yo no creo tanto en eso, digamos. Yo creo que la vocación es algo que se construye en un ensayo y error, en donde uno va definiendo su personalidad, su autoestima, empezás a hacer alguna cosita y alguien te aplaude, y vos construís ¿no? Vas redefiniendo tu rol en la vida, al costado de la vida afectiva, digamos, la vida de formación. Y yo construí mi vocación así, y apareció, cuando empecé de hecho, apareció el profesor de la Sociedad de los Poetas Muertos. Bueno, yo tuve uno de esos, digamos, cuando empecé, que era Marcelo Sancinetti. Una cosa de otro planeta. Y bueno, o sea, yo creo que a él le debo, por eso mi agradecimiento. Bueno, él hoy trabaja en mi estudio, tenemos ese lujo que nos damos, y mi agradecimiento es eterno, porque, o sea, ¿cómo se mide? ¿Cuánto le debes a alguien que te dio una vocación? Digamos? Entonces, es un amor eterno que voy a tener a Marcelo, digamos, fue una cosa muy importante tenerlo. Así que bueno, ahí yo etapa secundaria, colegio industrial, no había abogados directos en la familia. No, tuve, no en la familia muy, muy cercana, un poquito menos cercana, en el ámbito del derecho civil y comercial, del lado de mi abuela paterna, que eran los Maturana. Había un tal Custodio Maturana que fue socio de Nicolás Repeto, y era un estudio importante en ese momento, hace un montón de años, ¿no? Que eso después no siguió Pero no por él vos seguiste. No, para nada. Esto debería ser diplomático, y como una idea maquiavélica, que el fin justificaba los medios, y dije, bueno, estudié Derecho para ser diplomático. Cuando llegué al enemigo número 100, me di cuenta que no podía ser diplomático. Doc, ¿por qué elegiste la universidad que elegiste? Respeto todas las universidades privadas, algunas son mejores que otras, pero yo tengo un amor por la universidad pública. A ver, en esa época te diría que incluso pasaba,
es cierto que Argentina involucionó en muchas cosas, ¿no? Pero aquellas épocas, los 80. sí, no, incluso iba un poquito antes. También la elección de un colegio primario. Yo fui a un colegio municipal a 5 cuadras de mi casa, en Caballito, y salvo esos 2 años de industrial, que fue en un colegio salesiano, el Pío Nono, en general fui a educación pública. Y en ese momento, ir a una escuela privada era como, bueno, este chico no anda muy bien, no quiere estudiar mucho, entonces lo mandamos a la escuela privada, salvo las privadas muy, muy prestigiosas. Y con la universidad pasaba lo mismo en general. Ahora sí hay universidades privadas más prestigiosas, pero vos los grandes juristas los tenías en la UBA, en la Facultad de Derecho. Buscando prestigio o sea, era el lugar, o sea, ahí influyó mucho mi papá también. Mi viejo hacía esfuerzo por mandarme a la facultad y como justamente no teníamos una familia de abogados, él siempre insistía con que yo pase mucho tiempo en la facultad. Entonces hacía un esfuerzo enorme por darme el dinero para que yo almuerce en la facultad y me quede ahí. Me dice, vos quedate y estudiá ahí en la biblioteca pública y no sé cuánto. Y así fue como, bueno, hice eso. Y hoy se agradece, ¿no? No, totalmente. Hoy, en esos pasillos... No solo la elección de nuestra casa de estudio, que compartimos los 3, sino el legado de tu viejo, es decir, pasar tiempo ahí adentro, exacto. Que vas a ver cosas que seguramente... Claro, yo en esos pasillos lo encontraba a Carlos Nino, a Julio Mayer, a Sanzinetti, a Zaffaroni, a D'Alessio, eso es en el ámbito del derecho penal, a Jaito Nerolasco en derecho civil, a Belucio, a Bernengo en filosofía. Era digamos, un lugar donde estaban todos los próceres caminando ahí, digamos, si tenía uno tomando el café al lado. Entonces, claro, fue una época. Yo siempre digo igual, que yo no estoy... A ver, nosotros nos formamos... Yo me formé particularmente, yo ingresé a la facultad en el 84, o sea, en la postdictadura. Y uno podría decir que, bueno, después de la dictadura, esto era... intentábamos hacer lo mejor posible, al mínimo, pero después íbamos a ir mejorando, ¿no? O sea, con la vida democrática y el funcionamiento de las instituciones. Y la verdad... Yo me formé en una facultad con seminarios, con discusiones, con debate político, con centro de estudiantes, con una cosa acalorada de recuperación democrática importante y de discusión de ideas. Y yo no sé si hoy mi generación le deja a los más jóvenes una facultad mejor que esa. Yo creo que dejamos una facultad peor. Lo cual yo lo vivo con mucha autocrítica, me hago cargo mucho de eso. Yo hago lo que puedo para mejorar lo que dejo a los pibes. Pero la verdad que me parece que mi generación, o sea, sin ver el tema individualmente, mi generación fracasó en eso. Yo creo que apoyo, porque somos una generación intermedia entre la actual y de la que está hablando el doctor Rusconi. Empezamos 2003 y terminamos 2007, 2008. Y hoy que sigo yendo a la facultad, siento lo mismo que ese comentario que decís vos. En aquel momento había uno se involucraba, compartía los espacios. Hoy noto de que no, siempre hay excepciones, ¿no? Pero lamentablemente es el principio general de que se va a la facultad a buscar el título y no tanto totalmente. Yo en esta una formación no solo como abogado, sino personal, o que haya discusiones sociales, debate. Mira, los miércoles, una vez por semana, Julio Mayer hacía su seminario, ¿no? Que en donde íbamos todos los profesores, exponíamos un paper, digamos, y se discutía acaloradamente. Y después nos íbamos al pasaje Bollini a comer pizza, con lo cual después ahí explico los kilos que incorporé. Pero pasaje Bollini, la dama, alguna pizzería que íbamos ahí que a Julio le encantaba, íbamos ahí, que pues a Julio le encantaba, y no era la mejor pizza, pero a él le gustaba y era el jefe, digamos, bueno. Y íbamos ahí a ese seminario, y muchos de nosotros en algunas épocas no teníamos laburo y no faltábamos al seminario. Después en algún momento hemos faltado, y yo ahora lo entiendo a Julio, la angustia que tenía porque no íbamos al seminario, ¿no? En general íbamos, y bueno, de esa época son como 10 libros que salieron de artículos discutidos en el seminario. Hoy yo tengo
más gente que tenía Julio en su cátedra. Y tengo una linda cátedra. Y pues, los chicos seguramente se van a enojar. Pero tengo una linda cátedra, muy activos, la verdad que algunos me generan mucho orgullo. Pero de esos 60 o 50 y pico que tengo en mi cátedra, por supuesto, muchos no reciben ningún estipendio, o sea, no cobran nada. Pero van 15, 20 al seminario. Incluso a veces cuando es virtual se inscriben 20. Entonces, y la mayor parte son, muchos son jueces, fiscales, o sea, no tienen ni siquiera necesidad, o sea, están bien, más o menos, bueno, por supuesto, son los momentos. Entonces creo que hemos perdido un poco, ahí alguna vocación. Quizá es que la diferencia de haber tenido a Sanzinetti o hoy tenerlo a Rusconi, no es lo mismo. Sanzinetti era una cosa muy impresionante y bueno, yo hago lo que puedo, pero bueno, sé que otras cátedras no están mejor que la mía, digamos. Entonces es un momento que hay que reflexionar. Si pudieras volver a tu etapa universitaria, ¿harías algo distinto? ¿Te lo tomarías más tranquilo, de manera más intensa? No, la razón por la cual no fui a Alemania un tiempo largo, en ese momento, a pesar de tener una beca, fue porque me había separado de mi primer matrimonio. Julio Mayer me decía, es el mejor momento. Y yo, no, Julio, voy a estar triste. ¿Qué sé yo? Era Colonia, tenía que estar el 4 de enero, nieve, bueno. Hoy hubiera ido a Colonia, digamos, aún en ese contexto. Esa es la única modificación que hubiera hecho después. Después hubieses hecho. Sí, yo creo que sí, la verdad que yo disfruté mucho la carrera, disfruté mucho la gente que conocí, disfruté mucho haberme construido un mínimo ético, en el sentido de decir, bueno, estos son voy a luchar por estas cosas, adquirir las banderas que le dan sentido a tu vida, ¿no? Bueno, yo con respecto a eso estoy muy contento, digamos. Esta pregunta creo que ya me la dijiste, pero por ahí para dejarla más clara. De aquella época, ¿un mentor, un referente? Yo diría, de esos años, digamos, mediados de los 80 hasta fines de los 80, yo te diría Julio Mayer, Alberto Binder también, es un poco más joven, pero Alberto fue trabajó mucho y yo colaboré con él en la reforma judicial de varios sistemas de América, y Sanzinetti, que fue el primer docente que me voló la cabeza. Después un montón de gente muy valiosa. Tuve una profesora que venía de México exiliada, Zulita Fellini, que fue jueza, que nada, una cosa, yo fui con un bolso con libros y qué sé yo, y toqué timbre porque ahí me había dicho que yo quería estudiar en ese momento el delito de aborto, la figura dogmática, y toqué timbre y ella me abrió su biblioteca, una generosidad que bueno, yo espero tener hoy también con los más chicos, pero bueno, en ese momento han influido mucho. Bueno, terminamos. No, perdón, y fuera del país, discúlpame, una figura muy importante en mi formación es Enrique Bacigalupo, que yo creo que junto con Zaffaroni son los dos grandes y Sanzinetti, los tres penalistas más importantes de Argentina. Y Bacigalupo, hay que incorporar a ese trío Zaffaroni, ¿no? Bacigalupo se exilió, pero fue miembro del Tribunal Supremo en España, y yo lo conocí tempranamente en España, y seguimos una relación a pesar de que él estaba en España y yo en Argentina, pero fue muy influyente en las ideas, ¿no? ¿Y con Zaffaroni tuviste, más allá de su bibliografía, de haberlo estudiado, un vínculo directo? Sí, yo lo admiro enormemente, lo quiero mucho, no entiendo, a ver, los argentinos somos increíbles, digamos, en el resto del mundo Zaffaroni es una figura indiscutida. Bueno, sin ir más lejos, haciendo un paralelismo con el Papa, sucedió algo parecido, y ahora que no está, sí, que falleció, bueno. Esa figura se está revirtiendo un poco, pero hasta hace una semana decías el Papa y hay una grieta en la mesa, y hoy decís Zaffaroni en un debate penal y hay una grieta. Pero aparte, ojalá a mí el día de mañana me identifiquen con el garantismo, o sea, porque se instaló la figura del garantismo como una mala palabra, y el garantismo es aplicar la Constitución, habría que avisar. Bueno, entonces es personal, ¿no? El Boca River, garantismo, punitismo, me parece una estupidez, digamos, aparte como si la cuestión se resolviera la seguridad ciudadana por la cantidad de penas que aplicase en un caso, es una idiotez y una ignorancia total, pero bueno, Zaffaroni es una persona
de las más reconocidas en el mundo. Mira, yo tengo una experiencia que es un poquitín autorreferencial, pero nada, quiero decir, cuando me dio el doctorado honoris causa en Cuenca, se lo dio a Zaffaroni y a Miguel Díaz y García Collero, que es un catedrático español. Estábamos con Miguel esperando porque se lo dio en primera a Zaffaroni. Estaba dando su discurso, la lectio doctoralis, Zaffaroni, y Miguel me pregunta, medio chusmeando, es un gran amigo, el profesor de la Universidad de León, en España, me dice: Maxi, ¿cuántos doctorados honoris causa tendrá Raúl? Y me dice: qué sé yo, debe tener un montón, ¿no? Le digo: no sé, qué sé yo, 10. Y él me dice: no, creo que tiene más. Y digo: ay, Miguel, qué exagerado, más de 10, tío, o sea, es una locura. No, escuchame, Maxi, yo creo que tiene como 20. Y digo: vos estás loco. Bueno, él era el cuarto de él, de Miguel, y el primero mío, ¿no? No, es imposible que tenga más de 20, Miguel, escuchame, pará. Bueno, cuando leen los antecedentes, ese doctorado honoris causa fue el número 46. Ese es Zaffaroni, y acá lo discutimos. Y esos doctorados honoris causa hay en China, en Japón, en Alemania, nada. Bueno, Argentina. Terminamos el estadio, te recibiste. Listo, fuiste a dar tus primeros pasos. ¿Cómo, dónde, cuándo pudiste vivir enseguida de la profesión? Al principio fue duro, ¿eh? Al principio fue bastante duro, porque primero trabajé 1 o 2 años, un año te diría sin cobrar ninguna remuneración como pinche en Civil Comercial Federal, un fuego que nada que ver, pero había un tío mío, era secretario ahí, pues me consiguió un lugarcito sin cobrar nada, digamos. Mesa de entrada. Sí, y eso ya era un éxito, había que festejar, ser meritorio en un juzgado. Y un día me lo encuentro, año 87, me lo encuentro a Binder, que me dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué sé yo? Perdón que interrumpa, y más allá de que era meritorio, seguramente la presencia, el saco, la corbata, la buena predisposición. No. Hago este comentario porque hoy no sucede. Más allá de que los jugados con la virtualidad están descomprimidos y todo. Vos llegás y no sabés si estás llegando a la playa. Sí, a una plaza. No, tenías que, pero era una cosa, una perfección, tenía que ser todo. Me encuentro a Binder, que yo lo conocí porque había sido ayudante de Sansinetti en el curso de penal en el 84, 85. Y me dice: ¿qué estás haciendo? Y digo: mira, estoy haciendo esto. Pero a vos te gusta penal, ¿no? Y digo: sí, pero no tengo laburo, ¿qué querés que haga? Y me dice: no, porque ahí estamos trabajando en un proyecto de reforma. Alfonsín lo convocó a Nino para la reforma y a sus discípulos para la reforma constitucional, y a Mayer y a una gente joven, estamos armando un equipo para la reforma penal, que fue el primer proyecto, digamos, eso desembocó en el primer proyecto de reforma de juicio por jurados y investigación a cargo de los fiscales. ¿Te interesa? Le digo: primero me interesa tener laburo, digo, que me paguen algo, y eso me encanta. Y además, obviamente en penal, bueno. Y así arranqué en ese proyecto, en el Ministerio de Justicia. Yo no estaba recibido todavía. Pero el vínculo fue universitario. La universidad, o sea, y no la familia. No. Era porque yo me había sacado en las 2 materias de penal, creo que una 9 y una 10. Y vinieron se acordaron de algún estudiante, por vos, que debes haber mostrado algún tipo de interés, y ese vino y te dijo: ¿querés sumarte al equipo? Totalmente, fue así. Y menos mal, porque yo no tenía ningún tipo de chance de avanzar en eso, o sea, de conseguir laburo. Y encima, al poco tiempo falleció mi papá, muy joven, tenía 47 años, con lo cual también perdía, bueno, todo el rol orientador que puede tener un papá, ¿no? Para la vida de uno cuando uno es joven. Y así arranqué en ese proyecto de reforma, sin estar recibido, me faltaban materias. Lo conocí a Julio Mayer, que para mí venía de San Martín, y ahí cerquita venía Mayer. Y a Mayer le encantaban las cosas. Yo era un loco, porque una soberbia tenía, no estaba ni recibido, y yo le decía: no, porque el fiscal no sé qué, no puede, una cosa de locos. Y me acuerdo que una cosa graciosa, digamos, una vez le toca ir a Mayer a a Salta a discutir el proyecto, ¿no? Sobre 22, 3. Yo tenía ahí, eso fue año 80, ponele año 88, yo tenía 23. 23.
Yo me recibí a los 25, no me recibí tan chico, me recibí a los 5 años y entonces me pidió que yo escriba un texto para exponerlo. Yo creo que María se había olvidado que yo no estaba recibido, ¿no? Entonces hago el texto y le encantó a Julio. Y Alberto Binder le dice, sí, pero ¿qué estamos hablando? Que Maxi vaya a exponer a jueces salteños, no está recibido, Julio, no puede ir Maxi. Me dice, no, a mí que me importa, que si sabe más él que todos los jueces que están ahí, que se llama así, Julio. Y yo no fui, porque era una ofensa, y fue él a leer lo que yo había escrito. Excelente. Y él hablaba y decía así, porque Maximiliano acá opina tal cosa, decía, pero claro, Maximiliano, y no decía apellido, ni siquiera, como si fuera Justiniano, qué sé yo, o sea, Maximiliano, derecho romano, ¿quién es Maximiliano? O sea, bueno, eso sucedió, pero eso es gente que la que te permite estimularte tanto, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Eso así que bueno, avanzó el proyecto, que yo tuve trabajo ahí hasta el 90, porque se produce el cambio presidencial, digamos, gana Menem no apoyó el proyecto de Mayer, y estaba Levene en la corte, que tenía su código Levene era una especie de copia del código de Córdoba viejo, que ya estaba derogado en Córdoba, pero lo convenció a Menem de apoyar ese modelo, y por eso la reforma en la Argentina se implementa en el 90, ejecutando un código que ya era viejo, igual que el anterior, argentino, de 1800 y pico, ya había nacido viejo y derogado en su país de origen. Con lo cual nos quedamos sin laburo y todos lo que era un proyecto súper serio, porque fue la primera vez de una reforma multidimensional, se había trabajado en el tema estadístico, por ejemplo, no teníamos cifras estadísticas de duración del proceso, porque nunca habíamos tenido un juicio oral, digamos. Entonces, unos matemáticos hicieron un modelo de simulación para sacar de ahí plazos, trabajamos el tema informático por primera vez, trabajamos el tema de inicio para adecuar, porque no es lo mismo una justicia escrita que una justicia oral. Fue un proyecto maravilloso, a mí me formó mucho eso, mucho. Pero bueno, nos quedamos sin laburo, y entonces ahí aparece otra etapa, que es la etapa internacional, digamos, en Guatemala, porque ahí en el año 90 en Guatemala aparece un especialista en derechos humanos, Gross Spiel, muy famoso, una especie de vaca sagrada de derechos humanos, que les dice a los guatemaltecos, muchachos, el sistema de justicia de ustedes viola todas las garantías. Si ustedes siguen así, no van a tener un solo crédito ni del BID, ni del Banco Mundial, en ningún lado. Reformen la justicia. Había un presidente de la Corte de Guatemala, Edmundo Vázquez Martínez, un tipo muy culto, que le dice, bueno, pero yo no tengo gente acá para hacer una reforma. Entonces Gross Spiel, que es uruguayo y lo conocía Maya, dice, mira, hay un grupo de locos en el sur que están todos sin laburo. Pero el capitán de esa locura siempre era Mayer. Sí, en ese momento era Mayer. O sea, después el influencer, llevándolo a la época de ahora, Mayer, sin duda. Si se googleaba, que no se googleaba, era Mayer. Bueno, Mayer había estado en Alemania, en el seminario de Armin Kaufmann, tiene una formación impresionante, era cordobés, digamos, pero con lo que ello implica que sea cordobés también tiene un condimento. Claro. Sí, después siguió, obviamente. Porque hoy parece, hoy lo relatás con una naturalidad, lo naturalizás porque fue tu experiencia, pero bueno, para vos era el titular de cátedra o tu profesor o tu mentor que te convocaba a trabajos. Pero hoy, viéndolo, la importancia de esos trabajos, reformar el sistema judicial de un país, te convocan a estos locos argentinos. Mayer y Binder, respecto de la convocatoria hacia mí, estaban totalmente chiflados. Yo también, porque yo había escrito, había publicado cosas sin ser abogado todavía, sobre el Ministerio Público, ya estaba muy metido en el ámbito académico, pero recién tenía el título, digamos, hace 2 minutos. ¿Y van a Guatemala? Claro, entonces ahí el Mundo Vázquez lo convoca a Mayer, primero a Mayer y a Binder y a Baigún, porque también quería, otro gran catedrático, porque también quería hacer la reforma del Código Penal sustantivo. Y David Baigún en su momento había trabajado en un proyecto. Y lo convocan y van ellos. Pero claro, ellos no podían quedarse físicamente. Y la idea, por primera vez, era no trabajar solo las normas. Una reforma no es hacer una ley como está volviendo a pasar ahora. Que hagas una ley, a ti ahí al Ministerio de Justicia y creen que con eso reformaste la justicia.
había que trabajar en el lugar, capacitar a la gente, identificar operadores nacionales, porque o sea, no es lo mismo, ¿no? Y entonces la avanzada fueron ellos, Binder se quedó y nos convocó a mí, digamos, a otro gran amigo, Marco Salt, que es también abogado, y se dedica al derecho penal, y a mí. Y fuimos ahí a trabajar, año 91. A trabajar. ¿Cuánto tiempo? Yo estuve en Guatemala 2 veces. Esa primera, que estuve contratado por el Tribunal Supremo de Guatemala, por la Corte de Guatemala, estuve 1 año. Y después volví, pero ya por Naciones Unidas, porque Guatemala además venía de una guerra civil tremenda. En Guatemala había estado Ríos Montt, digamos que Videla al lado de Ríos Montt era un sitio de peluche. De Taiwán. Ríos Montt era durísimo, fue una guerra civil tremenda. Hasta que con la URNG, creo que se llama así, se firman los tratados de paz, los acuerdos de paz, pero había que asegurar que se cumplían esos acuerdos. Y ahí hay obligaciones tanto del gobierno como de la guerrilla. Entrega de armas, ver el tema de la tierra. Entonces se instaló Naciones Unidas, una misión. Eso hacía en ese momento Naciones Unidas. Hoy se dedican no sé a qué cosa Naciones Unidas, pero en el mundo. Pero bueno, en esa época tenían una utilidad que era instalarse y verificar que se respeten los derechos humanos violados y fortalecer las instituciones que había que fortalecer. Entonces fui ahí a esa misión. Guatemala, 1 año o 2, volvés. Eso fue el 95. De ahí 97, fiscal general. Sí. Contaros un poco el desafío, fueron 4 años, y sobre todo para mí, opinión personal, la parte audaz de decir basta de esto y me paso a la otra parte, para mí la más divertida, que es el ejercicio de profesión. A ver, esos años después de la reforma constitucional, el Ministerio Público atravesó una etapa fundacional, y a mi juicio, a mi criterio, el procurador de ese momento, que era Nicolás Becerra, fue el mejor procurador en mucho tiempo. No era un gran jurista en el sentido tradicional, no era Mayer, ponele, o qué sé yo. Era un político, había sido diputado, había sido vicejefe de gabinete del primer gobierno de Menem, pero un tipo con una sensibilidad política muy interesante y un gran transformador. Aunque no fuera él en quien pero él se daba cuenta quién podía sumar en su equipo y avanzar en la transformación. Así fue como, bueno, se somete a concurso, una fiscalía general, la ganó, fue una de las pocas veces que se decidió un cargo de esa envergadura en ese momento por concurso, uno de los primeros concursos que hubo. Y ahí trabajamos en cosas muy interesantes. A mí me gustó mucho esa parte del ejercicio de la función pública. Ahí, por ejemplo, instalamos la idea de el fiscal cerca del caso, ¿no? Esto significaba 2 cosas. Para los casos tradicionales, la violencia de la calle, cerca del caso significa cercanía territorial, significa no dejarle solo a las comisarías la relación con la gente, sino fiscales que no estén más mirando el río. Porque a los fiscales les encanta estar ahí en Comodoro Pi, mirando el río, mirando los veleros, qué sé yo. Quien te escucha, te lee, sabe del 90% del ingreso del sistema judicial penal viene por la policía. Por el tubo de la policía, claro. Eso además hace... Eso explica que cada vez que vamos a los penales hay gente humilde o una clase social. Exactamente. O sea, la policía, ¿qué casos agarra? Los casos que se choca con el patrullero, digamos, que es la gente que está en la calle, es el delito de... Bueno, entonces, pero no dejarle a la policía ese monopolio de contacto comunitario. Entonces, fiscalías territoriales. Pero también cercanía al caso, en los casos complejos, lavado de activos, evasión tributaria, grandes estafas, significaba cercanía con los organismos estatales y especializados que tenían información previa del caso antes que el fiscal. El fiscal siempre llega tarde a los casos. Entonces, por ejemplo, cuando arrancamos, generamos una Fiscalía de Investigación de Delitos Tributarios, que yo pedí que mi despacho estuviera en la FIP. No quiero mirar al río, quiero estar en la FIP. Digamos, acá tienen información enseguida, bueno, quiero tener rápida información, no perdamos tiempo. Y fue muy importante, yo me acuerdo en esa fiscalía. Y todas esas ideas revolucionarias, porque para el momento lo eran,
¿Cuál era tu faro? ¿De dónde las adquirías? No, Tenías, bueno. o sea, 32 años. Sí, no, pero ahí debo decir con total sinceridad que eran muchas ideas, yo intentaba ayornarlas, que yo, pero muchas ideas que discutíamos en los procesos de reforma. Hoy Eso. es utópico en 32 años ser fiscal. Sí, pero bueno, también, pero yo a los 20 y pico estaba al lado de Bindermayer, Baigún, qué sé yo, un grupo fantástico. Digamos. Bueno, y en esos 4 años... A ver, gente, yo me acuerdo de contar el otro día a Verónica, mi señora, que le mandamos un beso, que fue gran responsable de que este acto, esta reunión, le decía que una de las cosas que era, obviamente nosotros convivíamos con informáticos, matemáticos y qué sé yo, ¿no? Y los matemáticos, sobre todo los informáticos, no podían creer el grado de falta de precisión con que hablaban los abogados, ¿viste? Decían, no, porque esto es un porcentaje de riesgo, no sé qué, la cantidad son una cantidad de casos. Entonces, cuando nos cargaban ponían carteles, ¿no? en las salas de reuniones y decían, ¿para qué opinar si se puede medir? Entonces, bueno, ahí aprendimos, a ser precisos con las cosas. Vos sos muy crítico de la jerga del lenguaje, ¿viste? Abogadil, esto de que sos crítico del sistema en general, pero a mí me quedan muchas críticas tangibles que las tomo, te cito, esto de que, por ejemplo, recibimos fallos de 200 páginas, ¿viste? Y después nosotros ahora cuando la tenemos que recursar, ¿viste? Tenemos un límite, ellos no. El lenguaje, cuanto más difícil lo abstrae del día a día, de la sociedad común. O sea, yo te explico tu condena, pero además te la imprimo, léela, esto te está condenando, pero me la puedes explicar porque, bueno, tenemos poco tiempo y tengo muchas preguntas. Pero bueno, vamos directo a 2001, ¿por qué te vas de la Fiscalía General? Mira, ahí cuando generamos esta Fiscalía de Delitos Tributarios, no voy a hacer nombres ahora porque no lo hice en su momento, hay gente que en su momento yo tenía mucho cariño, pero bueno, en ese momento quien era el ministro de Justicia, que sí puedo dar el nombre porque... Bueno, es chequeable. Digamos, en ese momento era Gil Lavedra. Después, creo que cuando yo renuncié actual presidente del colegio, cuando estaba Ricardo, creo que cuando renuncié ya el que estaba era Jorge de la Rúa. Ricardo nos ha dado mucho apoyo a esa fiscalía, a este concepto de la primera fiscalía especializada, ¿no? Mi sensación fue que después, y no lo digo por Ricardo, en general, de hecho no lo digo por Ricardo, pero después empezó a faltar mucho apoyo y yo ya estaba, eso por un lado, en algunas investigaciones, ¿no? Por ejemplo, en ese momento había que ni me acuerdo del nombre, se me fue el nombre del jefe de la FIPE en ese momento, que mientras que nosotros iniciamos nuestro trabajo en la fiscalía, él salió a decir, o sea, nuestra unidad estaba especializada en grandes evasiones, ¿no? Yo no me voy a ocupar de las pequeñas evasiones del ticket en la pizzería, digamos. Sí, bien. El restaurante fácil a y salió este señor a decir que los grandes no evaden. Era una frase de ese momento, si uno la busca, pongan los grandes no evaden, y es una frase de esa época. Vos tenías que pedirles informes. Y yo fui a la reunión, entonces dice, bueno, quiero decir Rusconi, esa frase me la repitió, yo ya había escuchado en la semana, y me la repitió en la reunión. Yo digo, mire, ¿sabes qué? Mejor sigan ustedes, yo me levanto con mi equipo y me voy. Porque yo no voy a soportar que nadie conteste a este diagnóstico que usted hace. ¿De dónde saca que los grandes no evaden? Sobre todo evaden los grandes. Sobre todo evaden. Pero además es un problema de a dónde, obviamente, oriento los recursos. 4 evasiones de 4 grandes son 200.000 pequeñas evasiones. ¿A usted qué le parece que es más fácil investigar? Bueno, y me fui. Entonces, eso... eso y después una gran lucha, que ya empezaba mi lucha con el Poder Federal, con los fiscales, o sea, a los fiscales no les gustaba el tema de la centralización, ir a los barrios, no les gustaba estar en La Boca, en Flores, les gustaba estar ahí, digamos, si pudieran estar en Barrio Parque, estarían en Barrio Parque, bueno. Y entonces, nada, era... una pelea constante. Una pelea constante. En ese momento incluso yo era muy amigo de Luis Moreno Campo, y Luis... un día yo estaba triste con todo y decía, venite al estudio, qué sé yo, no sé cómo fue, pero porque ahí se me mezcla un poco las fechas, pero yo trabajé con Moreno Campo, trabajé
ahí volví. Eso es después. Sí, un tiempo trabajé con Luis. Cuando renuncié me fui a trabajar con Luis. Luis después, en ese momento, lo designan fiscal mundial. Entonces ahí yo me fui al estudio y ahí arrancó mi estudio, en el año 2003. 2003 arrancó tu estudio. Una de las tantas causas, tal vez pueda no ser relevante o que no haya llegado a la sociedad en común, mal llamada mediática, pero que te haya marcado en el ejercicio de la profesión como abogado particular. Bueno, defendiste al expresidente Menem, sí, pero entre otros. Esa fue importante porque yo creo que fue logramos la absolución. Yo me acuerdo que a mí o sea, yo tuve al principio... Ahí se me abre un paréntesis, perdón. Un título que quiere decir dedocracia en el sistema judicial. Y esto de que también te lo escuché decir, de que esta idea mezquina de que cuando el poder elige al funcionario, que ese funcionario después le va a responder, porque cuando el poder se va, y ahí tenemos el caso del juez Urso, que fue el que le... Es el peor negocio, además que le dictó la preventiva a Menem, y era Urso, que lo había llevado que era quien lo había llevado, haciendo un paralelismo más reciente, el fiscal Diego Luciani acusando a la expresidenta Néstor Kirchner. Bueno, llegó por Gil Calvo, y entonces esto de la dedocracia, de decir, bueno, voy a manejar el sistema judicial, te voy a nombrar a vos, porque si el día de mañana me pasa algo, acordate de ese favor. No, es el peor negocio. O sea, además no sucedió nunca. No sucedió nunca, además de la cuestión ética. No sucedió nunca en la medida que el poder se termine. Mientras siguen en el poder. Claro, si estuviéramos en una dictadura permanente, sí, sería un buen negocio, pero un buen negocio para estas mezquindades, digamos. Pero la verdad es que si los políticos comprendieran lo ventajoso que es poner los mejores a ser jueces, los que sienten que no le deben encargo a nadie, son los tipos que tienen espalda suficiente para cuando ven una infracción, cuando una violación de garantías, asumir ese costo, porque sienten que tienen la espalda para esa decisión. En cambio, cuanto menos méritos tiene el juez que pusiste, es el juez que siente que cualquier cosita lo deja inestable, ¿no? Cualquier nota periodística, cualquier titular de un diario, cualquier crítica política, y siente que tiene que dar pleitesía al reclamo mediático y popular, entre comillas, permanente. Bueno, eso es una justicia espantosa. Bueno, hoy tenemos casi, en gran medida, en el Foro Federal, tenemos un gran porcentaje de eso, ¿no? O sea, de gente que le debe a alguien el cargo. Eso es un desastre moral, además de que lo que no entienden. Yo, mira, una vez un periodista, yo era fiscal, y un periodista de la revista The Economist, el agregado, el enviado en Argentina, me hace una nota y estaba como excitado porque lo habían puesto preso a Cavallo, creo, en ese momento, ¿no? Y era el gobierno de la Alianza, no, sí. Era el gobierno, no me acuerdo, pero era un momento en donde creo que era Cavallo, pero había una excitación. Cavallo, no sé si preso, bueno, o alguna figura así. Era una cosa como que se había activado una causa contra alguien de modo muy contundente, un personaje importante. Creo que era Cavallo, pero no estoy seguro. Y él pensaba que yo, siendo fiscal iba a sumarme a su excitación, ¿no? Y digo, mira, a mí que la culpabilidad nazca cuando el poder muere, le dije, a mí me suena mal, digamos, ¿no? Y él, que venía todo muy envalentonado con eso, esa frase es buenísima, qué sé yo. Bueno, el título de esa nota que salió en Londres fue esa, ¿no? Esta idea. Y es lo que sucede, digamos, en Argentina sucede que todas las 7 plagas de Egipto le caen a los funcionarios cuando dejaron el poder, digamos. Entonces, claro, pero los medios que acompañan al poder, al nuevo poder, normalmente intentan subrayar la idea de que el poderoso es el perseguido. Eso es uno mentiroso. Este fue poderoso, hoy no es poderoso. Hoy es un tipo, normalmente, si lo persigue el sistema, es porque dejó de ser poderoso. Entonces, así funciona, esas son las reglas. Ese es el síntoma, si te persigue porque dejaste de ser claro, poderoso. De hecho, en una discusión, yo tuve algunos debates con un profesor, digamos, en este caso Roberto Gargadela, de la UBA,
en donde a él no le gustaba, digamos, se ve que tiene derecho a opinar sobre los casos que yo elijo, no le gustaba que yo defendía no sé a quién, ¿no? Y yo, una de las cosas, y por esta idea de que el poderoso no necesita un buen abogado, ¿no? O sea, esto es partir de la base que queremos criticar, justamente. ¿Por qué lo necesita? Porque el poderoso influye sobre los jueces. Entonces dejemos que los poderosos se defiendan con jueces amigos y no que tengamos abogados. Bueno, eso es da para largas horas de discusión en donde seguramente destrozaré la gargadela con argumentos. Pero lo que quiero decir con esto es, en general, la idea de que en mi vida me tocó, por lo menos siempre, defender a alguien en contra del poder. En contra del poder. Y sujetos importantes, no digo que no. Sí, Cuando defendía a Menem, el menemismo no tenía el poder. Cuando defendía a Julio De Vido, no tenía el poder el kirchnerismo. O sea, en general a mí me toca defender contra el poder. Y normalmente cuando defendés contra el poder, ¿qué te pasa? Que además del poder, tenés un aliado en contra también, que son los medios. El oficialismo y los medios. Yo no he tenido ninguna ventaja de la corriente política o mediática. La última, antes de que nos dejes una conclusión, juicios por jurado. También te escuché decir de que aquella reforma, la del 94, la constitucional, el constituyente, es muy gráfica la expresión, hasta tartamudeó, o al menos 3 veces, habla del juicio por jurado. Explicarnos un poco esto. Sí, bueno, es evidente, artículo 102, 67, inciso. Bueno, son 3 formas. Es la primera vez que el contribuyente insiste tanto con algo, digamos. Con lo cual, la voluntad contribuyente es que en Argentina haya juicio por jurado, eso no hay discusión. Yo, que me dediqué mucho a la dogmática penal, a estudio de las normas y qué sé yo, debo confesar que incluso formando parte del grupo de Mayer, yo no era el que tenía la bandera del juicio por jurado, lo tenían otros, ¿no? Amigos que estaban ahí. Pero yo medio que lo miraba de costado, ¿no? Imaginaba, porque claro, por desconocimiento, imaginaba, bueno, si hay un juicio por jurado, todo lo que estudio yo, el problema, el error de tipo de previsión, el problema del alcance de la causa de justificación, qué sé yo, esto que no tiene ningún sentido. Bueno, un gran error. Pero te voy a decir, el gran dilema en la Argentina es si uno critica el juicio por jurado, bueno, ¿desde qué lugar criticamos el juicio por jurado? O sea, a ver, ¿cuál es el modelo o qué tan bien nos fue con la justicia profesional? ¿Nos fue bárbaro? Tenemos buenos jueces, sentencias que pasaron a la historia, grandes casos que hubo una demanda de verdad histórica por la comunidad. ¿Nada sucedió? Los 3 poderes están en crisis y el judicial tal vez más que ninguno. Yo diría que de los 3 tenemos una Corte Suprema con 3 jueces que dice sentenciar 18.000 causas anuales. ¿Cómo hace? Nosotros nos formamos con la idea de Indubio Perreo. En la duda gana el rey. Bueno, eso es mentira, no es falsedad. Claro. Digamos, por lo menos en el jurado tiene que ponerse de acuerdo 10, 12 tipos, digamos, sobre y si hay uno que se empacó, hay un problema ahí. Bueno, eso es una lucha a favor de Indubio Perreo mucho más importante que la idea de los jueces de que digan, no, señor, usted no me venga con la duda. La duda es un sentimiento que tengo yo como soy hincha de River, de Boca o de Independiente. ¡Wow! Es una garantía, señor. Bueno, doctor Rusconi, agradecerle. Tal vez no tomás dimensión. Recién dijiste de que por ahí no estás a la altura del Mayer de los 80-90, porque tenés esa figura en la facultad, sos titular de cátedra, sos de los pocos profesores que va. Doy fe de eso, primito es alumno tuyo. Otro primo en el sur indirectamente estudia a través de tu bibliografía en la Universidad del Comahue, en Río Negro. Y nada, agradecerte no solo el espacio, sino porque inculcás la pasión por el derecho penal. Y directa o indirectamente sos el Mayer de muchos de la generación actual y de las que vienen. Yo tengo 40, mis primos tienen 20. Hoy están todos conectados porque vieron que venías. Entonces, nada, que no dejes que no te canses. Verónica me dijo que ayuda a que cuides tu salud porque queremos Rusconi para rato. Así que nada, tenemos expectante tu experiencia en Alemania, porque también sabemos lo que te seguimos, que el faro no es el derecho americano, que es una carnicería, sino la Europa Central. Totalmente. Lo que sucede en España, en Francia, en Alemania. Totalmente. Te vas a instalar allá
Así que 4 meses, no sé cuándo vas. Más o menos, sí, 4 3 meses. un poquito más de 3 meses. No te voy a torturar, pero a la vuelta de Alemania te voy a insistir por la experiencia. para que vengas a contar la experiencia. Gracias de nuevo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.